Alto ahí. Si la verdad fuera un mapa, lo que conoces es apenas el punto de partida. Detrás de cada página oficial de la historia, de cada leyenda contada a medias y de cada mito que nos hizo dormir tranquilos, se esconde una realidad mucho más oscura, fascinante e inquietante que la humanidad ha intentado sepultar bajo el polvo del tiempo. Yo soy tu guía y tu cómplice en este viaje a las sombras, donde desenterramos secretos que deberían haber permanecido dormidos. Estás a punto de entrar al único lugar donde el pasado realmente cobra vida, las historias del mundo. Antes de que las revelaciones de hoy te atrapen por completo, quiero saber algo crucial. ¿A qué hora el destino nos ha unido para ver esta verdad? Y sobre todo, ¿desde qué rincón, desde qué ciudad o paraje misterioso del planeta me estás acompañando ahora? Te desafío a que dejes tu hora exacta y tu ubicación en la caja de comentarios. Quiero saber cuán lejos llega nuestra búsqueda. Si has sentido el escalofrío al escuchar esto, es una señal de que perteneces a esta comunidad. El conocimiento prohibido solo prospera si lo compartimos. Nuestro equipo de exploradores de lo oculto está creciendo, pero aún no somos suficientes. Necesitamos 600 mentes dispuestas a cuestionar todo. Esa es nuestra primera gran meta. Por eso te pido que te unas a nuestra causa. Pulsa el botón de suscribirte, activa la campana y ayúdanos a alcanzar la marca de los 600 primeros descifradores de la verdad. Si te suscribes ahora, eres oficialmente parte de la élite que se atreve a mirar donde otros cierran los ojos. Ponte cómodo, o tal vez no. La historia que creías conocer está a punto de desmoronarse. ¿Qué se necesita para doblegar al mundo y rehacerlo a tu imagen? ¿Cuánta sangre debe derramarse? ¿Cuántos dioses deben morir y cuántos deben nacer para que un solo hombre grabe su nombre de forma tan indeleble en la historia que 1500 años después todavía vivamos entre los ecos de su voluntad? Esta no es la historia de un santo. Es la historia de un soldado, un político, un visionario y quizás un monstruo. Es la crónica de un imperio al borde del colapso, un mundo podrido hasta la médula, desgarrado por décadas de guerra civil, inflación galopante y una crisis de fe. Un imperio tan desesperado que se había dividido en 4, gobernado por 4 emperadores que se odiaban y desconfiaban entre sí. Un sistema llamado la tetrarquía, que era menos una solución y más un síntoma de la enfermedad. En este mundo moribundo, los viejos dioses del Olimpo y de Roma parecían sordos, sus templos se sentían fríos. Y bajo la superficie, una nueva religión, un culto de los oprimidos, una fe oriental que hablaba de un solo Dios y de un carpintero crucificado, hervía en las sombras. Era una fe que prosperaba en el martirio, que el poder del Estado había intentado erradicar con fuego y espada, y había fracasado estrepitosamente. Esta es la historia de un hombre atrapado entre esos dos mundos, el hijo bastardo de un emperador destinado a la grandeza y de una mujer de la más baja cuna, una mesonera. Un hombre educado en la adoración del sol invencible, el dios de los soldados, pero que apostaría su imperio, su ejército y su alma inmortal al dios de los cristianos. Lo que están a punto de escuchar no es solo una biografía, es el relato del nacimiento de una era. Es la historia de cómo la ambición de un solo hombre actuó como la partera de la Edad Media. Es la crónica de una visión en el cielo que consumió a un hombre, de una batalla imposible a las puertas de Roma que cambió el destino del mundo y de la fundación de una ciudad que se convertiría en el centro de la civilización durante 1000 años. Es la historia de cómo un solo testamento de hierro forjó el triunfo de una fe global y en el proceso le costó al hombre que lo hizo todo, su propio hijo y su propia alma. Esta es la historia de Constantino, y el mundo que construyó en muchos sentidos sigue siendo el nuestro.
Nuestra historia comienza no en el mármol pulido de Roma, sino en el lodo y el acero de la frontera más dura del imperio. Comienza en Naissus, en la actual Serbia, alrededor del año 272, después de Cristo. Este no es un lugar de filósofos, es un campamento militar, un puesto de avanzada que huele a cuero mojado, a caballos y al humo perpetuo de las fraguas. Aquí, en la periferia, donde la civilización romana se enfrenta a lo que llama barbarie, nace un niño cuyo destino está forjado en una contradicción brutal. Su padre es Flavio Constancio, conocido por la historia como Constancio Cloro, el Pálido. Es un oficial de élite, un hombre de inmenso prestigio militar, un militaris por excelencia, destinado por su habilidad y su lealtad a escalar la sangrienta jerarquía del poder romano. Su camino lo llevará a convertirse en César y finalmente en Augusto, uno de los 4 emperadores que gobernarán el mundo. Es la encarnación del ideal romano. Su madre, sin embargo, es Helena. Los historiadores cristianos posteriores, al servicio de su hijo, intentarían desesperadamente ennoblecerla, tejiendo historias de que era una princesa británica. La verdad, como siempre, era más cruda y mucho más interesante. Era una mujer de origen humilde, posiblemente una estabularia, una mesonera o sirvienta de posada de Pitinia. En la rígida e implacable estructura de clases romana, ella no era nadie. Una concubina, no una esposa. Y Constantino, su hijo, era, a los ojos de la aristocracia, un bastardo. Esta dualidad es la clave de todo. Constantino, el niño de la frontera, el producto de un general de alto rango y una mujer de la más baja cuna, creció sabiendo que la sangre de su padre le daba una oportunidad, pero la de su madre le imponía una desventaja. No podía confiar en el linaje, solo podía confiar en sí mismo. Esta tensión, este estigma de sus humildes orígenes, plantó en él una semilla de ambición feroz, una necesidad implacable de demostrar su valía, de ganarse el respeto no por derecho de nacimiento, sino por mérito propio. Y de su madre, de Helena, absorbió una profunda e inusual influencia espiritual, una piedad moral que contrastaba con el cinismo pragmático de la política romana. Su educación no fue la de un patricio en una villa, leyendo poesía griega, fue la de un futuro comandante en un cuartel. Retórica, para arengar a las tropas antes de la batalla. Filosofía, no para debatir el significado de la vida, sino para entender las motivaciones de los hombres y cómo manipularlas. Y, por encima de todo, el arte de la guerra, la ciencia de la logística, la táctica y la matanza organizada. Su juventud fue una lección extendida de poder, peligro y sumisión. Cuando su padre Constancio fue elevado al rango de César en la tetrarquía, Constantino fue enviado a la corte del Augusto principal Diocleciano en Nicomedia, la capital oriental. No era un invitado de honor, era un rehén, un peón de lujo, una garantía viviente de la lealtad de su padre en Occidente. Nicomedia era el centro cosmopolita del mundo, una jaula de oro, que era a la vez un palacio y una prisión. En este nido de víboras de intriga, lujo decadente y poder absoluto, Constantino aprendió las verdaderas dinámicas del gobierno. Aprendió que el silencio es un arma. Aprendió a observar, a ocultar sus pensamientos tras una máscara de lealtad servil. Vio cómo Diocleciano, un emperador que se hacía llamar Dominus et Deus, Señor y Dios, intentaba reformar un imperio que se desmoronaba con una burocracia de hierro. Y fue allí donde sirvió en el ejército bajo el tetrarca más brutal y fanáticamente pagano, Galerio. Constantino destacó inmediatamente. Era alto, de complexión poderosa, un soldado nato. Su valor en las campañas del Danubio y Persia era notable, pero lo era más su inteligencia. Observó todo. Crucialmente, desde su posición privilegiada en Nicomedia,
Constantino fue testigo directo de la gran persecución de Diocleciano, iniciada en 303. Vio el poder absoluto del Estado romano desatado contra la secta cristiana. Vio cómo se quemaban iglesias, cómo se confiscaban textos sagrados y cómo se arrastraba a hombres y mujeres a las arenas o a las hogueras. Sintió el olor de los pergaminos quemados y el de la carne. Vio los ojos desafiantes de los mártires. No sabemos si sintió piedad. Probablemente no. Pero como político y estratega, aprendió una lección imborrable. El poder del Estado, por absoluto que fuera, fracasaba en su intento de erradicar una idea. La fe que abrazaba el martirio era una fuerza que el acero no podía vencer. Aunque fue educado en los cultos paganos tradicionales, especialmente el del Sol Invictus, el Sol inconquistado, el dios patrón de los soldados, esta observación se quedó grabada en su mente. El punto de inflexión, el momento en que la rueda del destino giró violentamente, llegó en el año 305. Diocleciano y su coemperador Maximiano hicieron lo impensable, abdicaron voluntariamente. El complejo reloj de la tetrarquía, construido por un solo relojero, empezó a fallar. Su padre, Constancio, fue elevado al rango supremo de Augusto en Occidente. Constantino, que ahora tenía más de 30 años, ya no era un joven rehén. Era un comandante probado y una amenaza política. Sintió que las intenciones de Galerio, que lo odiaba por su popularidad, se oscurecían. Temiendo por su vida, escapó de la corte oriental. La leyenda dice que fue una huida desesperada. Huyó en la noche, cabalgando a través del imperio, matando sistemáticamente a los caballos de posta en cada parada para que sus perseguidores no pudieran seguirle. Una muestra de su despiadada eficiencia. Cruzó Europa a una velocidad vertiginosa y se unió a su padre en la Galia y luego en Britania, en la frontera más salvaje del imperio. Lucharon juntos en una campaña contra los pictos, esas tribus fantasmales del norte de la muralla de Adriano. Fue allí, en el fango y la niebla perpetua de Boracum, la actual York, en el año 306, donde el destino asestó su golpe maestro. Constancio Cloro, el nuevo Augusto, murió repentinamente. Constantino estaba solo, a miles de kilómetros de Roma, rodeado de las legiones más duras del imperio, tropas leales a la memoria de su padre y ahora, de repente, huérfanas. El sistema tetrárquico de Diocleciano era claro. El nuevo emperador debía ser elegido por los augustos restantes. Galerio ya tenía un candidato, pero las legiones no entendían de burocracia. Entendían de linaje, de carisma y de victoria. En el patio de la fortaleza, el sonido de 10.000 espadas golpeando 10.000 escudos, un rugido rítmico que sacudió los cimientos del imperio. Ave Imperator, Constantino, Augusto. Las tropas traicionaron el sistema y proclamaron a Constantino como Augusto, con la púrpura imperial, el manto teñido de púrpura de Tiro, sobre sus hombros un regalo de sus soldados. Constantino, con 34 años, se enfrentaba a una elección imposible: aceptar el título y desatar una guerra civil total, o rechazarlo y ser asesinado por sus propias tropas por mostrar debilidad. Eligió la guerra. La proclamación en Eboracum fue la chispa que incendió el polvorín. La tetrarquía, el complejo sistema de Diocleciano diseñado precisamente para evitar las sangrientas guerras de sucesión del siglo anterior, se fracturó instantáneamente y de forma irreparable. En Oriente, Galerio, el Augusto principal, hervía de rabia. Se vio obligado a negociar, pero se negó a reconocer a Constantino como Augusto, concediéndole a regañadientes solo el título menor de César. Era un insulto calculado, un intento de mantener al joven usurpador a raya. Pero el verdadero problema no estaba en Oriente, estaba en la propia Roma. En la antigua capital, los pretorianos, la infame y corrupta guardia imperial, vieron la oportunidad.
Habían sido marginados por Diocleciano y ahora veían su poder restaurado. Si las legiones de la lejana Britania podían elegir a un emperador, ¿por qué no ellos en el corazón del mundo? En un acto de desafío directo, proclamaron al suyo, Magencio, el hijo del antiguo emperador Maximiano, que había abdicado con Diocleciano. De repente, el imperio no tenía 4 gobernantes, sino 6. El tablero de ajedrez estaba inundado de reyes y la guerra civil total era inevitable. Pero aquí, en su primera prueba como gobernante, Constantino demostró una virtud que definiría su reinado y que lo diferenciaba de todos sus rivales. Una prudencia magistral, casi inhumana. Era un jugador de ajedrez en un mundo de jugadores de dados, mientras otros, como Magencio, se habrían lanzado en un ataque desesperado por el poder. Él esperó. Sabía que el tiempo era su aliado. En lugar de marchar hacia Roma, giró hacia el norte y el este. Pasó los siguientes 6 años haciendo algo mucho más importante: consolidar su poder en las provincias que su padre le había legado: Galia, Britania y más tarde, Hispania. Se dedicó a construir una base de poder inexpugnable. Se pasó años asegurando la frontera más peligrosa del imperio, el Rin. No fue un gobierno de escritorio, fue un gobierno desde la silla de montar. Luchó personalmente contra las tribus germánicas, los francos y los alamanes, ganándose el respeto eterno de sus soldados. No era solo un emperador, era su general, y fue despiadado. Su propaganda no ocultaba su brutalidad, la celebraba. Arrojaba a los reyes bárbaros capturados a las bestias en los anfiteatros de Tréveris y Arles para el deleite de sus ciudadanos. Era un mensaje claro para sus enemigos internos y externos. La frontera del Rin era un muro de acero y él era su guardián. Pero mientras su espada mantenía a raya a los bárbaros, su mente trabajaba en la política. Gobernó sus provincias con una justicia y eficiencia que no se habían visto en décadas. A diferencia de Magencio en Roma, que necesitaba exprimir a la población y al Senado para pagar las exorbitantes donaciones a sus pretorianos, Constantino reformó el sistema fiscal. Redujo los impuestos opresivos, protegió a los pobres, se ganó una inmensa popularidad, se convirtió en el buen emperador, el defensor de la Galia, el restaurador de la paz. Mientras tanto, Magencio en Roma se convertía en el villano perfecto. Los propagandistas de Constantino, y quizás la propia realidad, lo pintaban como un tirano disoluto, un déspota que vivía en el lujo, que violaba a las esposas de los senadores y que gobernaba por el miedo. Constantino observaba y esperaba. Forjó una alianza estratégica clave, un movimiento de pura realpolitik. Casó a su hermana, Constancia, con Licinio, el hombre que Galerio había elegido para gobernar Oriente. Era un pacto sellado con sangre, un movimiento brillante para aislar a Magencio. Incluso sobrevivió a la traición de su propio suegro, el viejo emperador Maximiano, el padre de Magencio. Maximiano, que había intentado volver al poder, trató de convencer a su propia hija, Fausta, la esposa de Constantino, de que traicionara a su marido. Constantino actuó con una velocidad implacable. Asedió a Maximiano en Marsella, lo capturó y le permitió suicidarse en 310. Este acto fue crucial. Eliminó a un rival y lo endureció personalmente, demostrando que ni siquiera los lazos familiares se interpondrían en su camino. Año tras año, su poder crecía. Su ejército, el ejército de la Galia, se convirtió en la fuerza de combate más disciplinada y leal del mundo. Su tesorería se llenaba, no con impuestos opresivos, sino con el botín de sus victorias germánicas. Había preparado metódicamente su avance. Había construido la lealtad de su ejército, la prosperidad de sus provincias y la justificación moral para su guerra. Después de 6 años de paciencia, en 312 estaba listo.
El choque por Italia, por la propia Roma, era inevitable. El año es 312, el invierno se retira. Constantino, después de 6 años de preparación metódica, mueve sus piezas, reúne a su ejército, una fuerza de élite de aproximadamente 40.000 hombres, una fuerza endurecida por las guerras del Rin, veteranos leales hasta la muerte, y entonces hace su apuesta. Cruza los Alpes. Es una apuesta total, una locura estratégica. Es el equivalente a quemar sus naves. Deja sus provincias de Galia y Britania relativamente indefensas para jugárselo todo a una sola campaña relámpago en el corazón del territorio enemigo. Magencio lo supera en número, quizás 3-1, y tiene la ventaja del terreno. Las ciudades fortificadas del norte de Italia y las inexpugnables murallas de Roma. Pero Italia no lo recibe con los brazos abiertos. Los ejércitos de Magencio lo esperan, y es aquí donde se desata la brillantez táctica de Constantino. En el norte, en Turín, se enfrenta a la temida caballería pesada de Magencio, los Clivanari, tan fuertemente armados que parecían estatuas de acero. Los generales de Magencio esperan que su carga aplaste a la infantería de Constantino. Pero Constantino, utilizando la astucia, ordena a sus líneas que se abran, que dejen pasar la carga, y luego ordena a sus propias alas de caballería que rodeen y masacren a los jinetes acorazados, golpeándolos en sus flancos vulnerables. La victoria es total. Luego, en Verona, una ciudad que parece inexpugnable lidera un asedio relámpago, demostrando que las fuerzas de Magencio no son invencibles. La marcha de Constantino hacia Roma se convierte en una procesión triunfal. Ciudad tras ciudad le abre sus puertas. El tirano Magencio no tiene amigos. En Roma, el pánico se apodera de Magencio. Es retratado como un cobarde, un déspota que consulta desesperadamente a los oráculos paganos, leyendo las entrañas de los animales, buscando una señal de los viejos dioses. Los oráculos le dan respuestas ambiguas, diciendo que el enemigo de Roma perecerá. Paranoico, Magencio lo interpreta como una señal de victoria, sin darse cuenta de que él mismo se ha convertido en el enemigo de Roma. Sus generales y el sentido común le instan a hacer lo único lógico, permanecer dentro de las murallas aurelianas. Roma era una fortaleza que había resistido asedios durante siglos. Constantino, con un ejército pequeño y sin equipo de asedio pesado, se habría desgastado en un asedio invernal. Magencio podía haber esperado años, pero entonces, contra todo consejo militar, contra toda lógica, el 28 de octubre de 312, Magencio toma una decisión fatal. Decide abandonar la seguridad de las murallas. Conduce a su vasto ejército, incluidos los restos de la guardia pretoriana, fuera de la ciudad para enfrentarlo en campo abierto. ¿Por qué? Arrogancia, miedo a que el pueblo romano, que lo odiaba, se volviera contra él y le abriera las puertas a Constantino. ¿O fue, como diría más tarde el arco triunfal, la inspiración de la divinidad, un destino ineludible? Se encuentran a las afueras de Roma, a orillas del río Tíber, cerca de un antiguo puente de piedra llamado el Puente Milvio. Magencio había construido un puente de pontones de madera al lado, ya sea como una trampa táctica o más probablemente como una ruta de escape. Colocó su ejército con el río a sus espaldas. Un error táctico de principiante. Es aquí, en la víspera de esta batalla decisiva, donde la historia se detiene, donde la política se funde con la leyenda y el mundo cambia para siempre. Es el momento que definirá el próximo milenio. Constantino, el hombre que adoraba al sol Invictus, el pagano pragmático, mira al cielo buscando una señal, un dios que le dé la victoria, y la recibe. Lo que sucedió exactamente se pierde en la niebla de la propaganda y la fe. El cronista cristiano Lactancio, escribiendo poco después, dice que Constantino tuvo un sueño la noche
anterior, en el que se le ordenó poner el signo celestial de Dios en los escudos de sus soldados. Eusebio de Cesarea, su biógrafo, escribiendo mucho después, cuenta una historia más dramática, una que el propio Constantino le contó bajo juramento, que en la tarde, antes de la batalla, vio en el cielo sobre el sol poniente una cruz luminosa, y debajo de ella las palabras griegas, en tu túnica, con este signo vencerás. ¿Qué vio realmente? Un fenómeno meteorológico, un halo solar, perro de sol. ¿Fue una alucinación inducida por el estrés? ¿O fue una invención cínica, una genialidad de guerra psicológica? No importa. Lo que importa es lo que hizo. Constantino, en la apuesta más grande de su vida, obedece. Ordena a sus soldados, la mayoría de ellos paganos adoradores de Mitra o del sol, que pinten un símbolo nuevo y extraño en sus escudos. No era la cruz latina que conocemos hoy, era el crismón, la superposición de las dos primeras letras griegas del nombre de Cristo, X, Chi, Rho, P. Imaginen la escena, el amanecer sobre el Tíber, dos ejércitos romanos a punto de matarse mutuamente por el destino del mundo, y uno de ellos marchando bajo un símbolo críptico, un emblema de una secta minoritaria, una fe de carpinteros, pescadores y esclavos que su propio gobierno había intentado exterminar. La batalla es intensa. Es una masacre. Constantino, como siempre, lidera desde el frente una figura imponente en el centro de la refriega, una fuerza de la naturaleza. La estrategia de Magencio se colapsa. Sus tropas, atrapadas entre la infantería veterana de Constantino y el río a sus espaldas, rompen filas. Presas del pánico, corren hacia los puentes. El puente Milvio, su única ruta de escape segura, se convierte en un cuello de botella mortal. El puente de pontones, diseñado apresuradamente, cede bajo el peso de miles de hombres y caballos que huyen en pánico. Y allí, en el caos, entre los gritos de los hombres que se ahogan, está Magencio, intentando huir. Con su armadura de oro y púrpura, cae al Tíber. El peso de su armadura lo arrastra al fondo lodoso. Se ahoga en el barro, el enemigo de Roma. Al día siguiente, su cuerpo es pescado del río. Constantino entra en Roma, no como un conquistador, sino como un libertador. La cabeza de Magencio es cortada y exhibida en una pica, una prueba macabra para el pueblo de que la tiranía había terminado. Su primera acción, como dueño absoluto de Italia y África, es disolver la guardia pretoriana para siempre. Habían hecho y deshecho demasiados emperadores. Su tiempo había terminado. Más tarde, el Senado, adulador y aliviado, le dedicará un monumento, el Arco de Constantino, que aún se mantiene en pie junto al Coliseo. Es un monumento fascinante, no solo por su grandeza, sino por su deliberada ambigüedad. La inscripción atribuye su triunfo no a Júpiter, ni a Marte, ni siquiera a Cristo. Lo atribuye con una frase diplomática a la Instinctu Divinitatis, la inspiración de la divinidad. El maestro político Constantino ya estaba aprendiendo a caminar sobre la delgada línea entre el viejo mundo y el nuevo. Había ganado el imperio, y lo había hecho bajo el estandarte de un nuevo Dios. Consolidado como el amo indiscutible de Occidente, con Italia, Galia, Britania, Hispania y el norte de África bajo su mando, Constantino se mueve para asegurar su revolución. En el invierno de 313, pocos meses después de su victoria, viaja a Mediolanum, la actual Milán, para reunirse con su único aliado y rival, restante Licinio, el emperador de Oriente. La ocasión es oficial. La boda de la hermana de Constantino, Constancia, con Licinio. Es un pacto sellado con sangre, un matrimonio dinástico diseñado para dividir el mundo romano entre ellos y forjar una paz duradera. Pero esta reunión produce algo mucho más trascendental que una boda real. Juntos,
Los dos Augustos promulgan lo que la historia conocerá como el Edicto de Milán. Este documento no es una simple nota administrativa, es uno de los puntos de inflexión de la historia humana. Es, en esencia, el nacimiento de la libertad religiosa en el mundo occidental. El edicto no impone el cristianismo, no lo convierte en la religión del Estado. Ese paso vendría más tarde. En cambio, decreta algo mucho más radical: la libertad religiosa universal para todos los cultos dentro del imperio. Sus palabras son revolucionarias. Declara que tanto a los cristianos como a todos los demás se les conceda la libre facultad de seguir la religión que cada uno crea conveniente. Su objetivo, dice, es asegurar que cualquier divinidad que haya en la morada celestial pueda ser propicia y favorable para nosotros. Es un documento pragmático, pero su efecto es sísmico. Después de casi 3 siglos de ser una fe ilícita, sujeta a persecuciones esporádicas, pero a veces salvajes, esto es un terremoto. Es el fin oficial del terror. Los cristianos ya no tienen que esconderse, no tienen que adorar en casas privadas o en las catacumbas. Pero el edicto, impulsado por Constantino, va mucho más allá de la mera tolerancia. Crucialmente, ordena la devolución inmediata de todas las propiedades confiscadas a las comunidades cristianas durante la gran persecución de Diocleciano. Esto incluye edificios, cementerios y fondos comunales. De la noche a la mañana, la Iglesia, que había sido una organización clandestina y desposeída, recibe un reconocimiento legal y, más importante aún, económico, sin precedentes. Se convierte en una entidad corporativa legal, capaz de poseer tierras, recibir herencias y acumular riqueza. Pasa de ser una víctima del Estado a ser una protegida del Estado. Constantino, sin embargo, no se detiene en la restitución. Inicia de inmediato un programa masivo de mecenazgo imperial. Comienza a financiar la construcción de grandes basílicas, edificios públicos de estilo romano, para la adoración cristiana. En Roma, dona el Palacio de Letrán, una propiedad imperial, al obispo de Roma, el Papa, y financia la construcción de la primera gran catedral, la Basílica de San Juan de Letrán. Ya no se reunirían en casas, adorarían en salones de esplendor imperial financiados por el tesoro del emperador. Esta nueva alianza, sin embargo, revela sus fisuras casi de inmediato. El Edicto de Milán es un documento conjunto, pero pronto queda claro que solo un emperador realmente cree en él. Licinio, en Oriente, donde la población cristiana es mucho más numerosa, pero también donde las élites paganas son más poderosas, comienza a dudar. Ve el rápido crecimiento del poder cristiano y el favoritismo de Constantino como una amenaza política. Ve a los cristianos en su territorio como la quinta columna de Constantino. Incumple el pacto. Comienza a hostigar a los cristianos en Oriente, purgando a los oficiales cristianos de su ejército y prohibiendo sus asambleas, sínodos. La semilla del conflicto final está sembrada. El imperio tiene 2 amos, uno que favorece al cristianismo y otro que le teme. El mundo romano no es lo suficientemente grande para los dos. La guerra por el alma del imperio es inevitable y ahora se librará no solo por el poder político, sino por la fe. La tregua entre Constantino y Licinio, sellada con la sangre de un matrimonio, no podía durar. Durante la siguiente década, el imperio vivió bajo una paz tensa, 2 mitades gobernadas por 2 hombres que habían pasado de ser aliados a ser rivales mortales. Licinio, en Oriente, reanudó una persecución solapada de los cristianos, viéndolos, no sin razón, como los agentes políticos de Constantino. Constantino, en Occidente, se posicionó como el protector de la fe, el instrumento elegido por Dios. Era una justificación teológica para una guerra de poder. En 324, 11 años después del Edicto de Milán,
La farsa terminó. Constantino invadió los territorios de Licinio. El enfrentamiento final tuvo lugar en dos batallas decisivas, Adrianópolis y Crisópolis, en la orilla asiática del Bósforo. Una vez más, los soldados de Constantino lucharon bajo el lábaro, el lino sintosim, estandarte con el crismón, que ahora se había ganado una reputación de talismán invencible. La victoria fue total y absoluta. Licinio fue capturado. A pesar de las súplicas desesperadas de su esposa, Constancia, la hermana de Constantino, fue ejecutado poco después por orden de Constantino. Las promesas de clemencia fueron olvidadas. El poder no admite rivales. A la edad de 52 años, Constantino era el único gobernante del Imperio Romano, unus dominus, amo y señor de un mundo que se extendía desde las nieblas de Escocia hasta las arenas de Egipto. Había reunificado el imperio de Augusto por la fuerza de las armas, y ahora, con el poder unificado, emprende su proyecto más ambicioso, el acto que definirá su legado tanto como su fe, la creación de una nueva capital. Considera que Roma, la vieja Roma, está acabada. Es un museo. Es un cadáver de mármol. Estratégicamente es vulnerable, lejos de las fronteras críticas del Danubio y el Éufrates, donde se cuecen los verdaderos peligros. Peor aún, es un pantano de paganismo. Está dominada por antiguas familias senatoriales obstinadas que desprecian a este emperador advenedizo, a este soldado de la frontera y a su extraño dios Galileo. Constantino visitó Roma 3 veces en su vida y la odió. Necesita un lienzo en blanco, una nueva Roma que sea enteramente suya, una capital construida para una nueva era, un nuevo gobierno y una nueva fe. Elige la ubicación con la precisión de un genio militar y estratégico, la antigua colonia griega de Bizancio. Es una fortaleza natural casi inexpugnable, una península triangular protegida por el mar en 2 lados y un estuario profundo, el Cuerno de Oro, en el tercero. Es un lugar que se puede defender con una fracción de las tropas necesarias para defender Roma. Más importante aún, es el punto exacto donde se unen Europa y Asia. Es la llave que cierra el estrecho del Bósforo, la arteria comercial y militar entre el Mar Negro y el Mediterráneo. Quien controla Bizancio, controla el grano de Egipto y el comercio de la ruta de la seda. A partir de 324, inmediatamente después de derrotar a Licinio, moviliza la totalidad de los recursos imperiales para construir su ciudad. Se dice que él mismo, con una lanza en la mano, trazó las murallas de la nueva ciudad, caminando mucho más allá de los antiguos límites. Cuando sus cortesanos, asombrados por la escala, le preguntaron hasta dónde pensaba llegar, él respondió: hasta que el que camina delante de mí se detenga, implicando que seguía una guía divina. El trabajo es febril. Para construirla, saquea el mundo pagano. Columnas, estatuas de bronce, obeliscos y mármoles preciosos son arrancados de templos en Grecia, Egipto, Asia Menor y la propia Roma y enviados a su nueva ciudad. El oráculo de Delfos es despojado. Los templos de Atenas son vaciados. Es un acto de transferencia cultural y de humillación para la vieja religión. La dota de todas las insignias de una capital imperial. Un nuevo senado, aunque con menos poder que el de Roma. Un palacio imperial colosal y un monumental hipódromo para las carreras de carros que se convertirá en el centro de la vida popular y política. Y, fundamentalmente, la consagra como una capital cristiana. No se construyen nuevos templos paganos. En su lugar, Constantino inicia las obras de las primeras grandes iglesias de la ciudad. La iglesia de Santa Irene, Santa Paz, y la que sería su joya, la primera iglesia de Santa Sofía, la iglesia de la Santa Sabiduría. Para poblarla, ofrece incentivos extraordinarios. Pan y circo se convierte en trigo y carreras.
Ofrece alimentos gratuitos de por vida, la anona, a cualquiera que construya una casa en la ciudad. Otorga beneficios fiscales y vastas propiedades a los senadores y artesanos que se trasladen allí desde Roma e Italia. En el año 330, apenas 6 años después de comenzar el proyecto, la ciudad es inaugurada oficialmente. Aunque su nombre oficial es Nova Roma, todo el mundo la conoce por el nombre de su fundador. Se impone el de Constantinopla, la ciudad de Constantino. Al trasladar la capital, Constantino no solo movió el centro geográfico del poder, cambió el eje del mundo. Desvió el centro de gravedad del imperio lejos del Mediterráneo occidental y lo plantó firmemente en el oriente griego, más rico, más poblado y ahora más cristiano. La vieja Roma, abandonada por su emperador, comenzaría su lento e inexorable declive hacia la irrelevancia medieval, convirtiéndose en el dominio de los papas. Constantinopla, la nueva Roma, se convertiría en el faro de la civilización, la capital del Imperio Bizantino, y sobreviviría como capital imperial por más de 1100 años. Para sostener este nuevo imperio unificado, con una nueva capital y una nueva religión, Constantino necesita un nuevo tipo de gobierno. El viejo sistema republicano, esa ficción mantenida por Augusto del primer ciudadano, Princeps, estaba muerto. Constantino lo entierra. Implementa una serie de reformas estructurales drásticas, tan profundas como su revolución religiosa, completando el trabajo que Diocleciano había comenzado. Centraliza todo el poder en su propia figura. Abandona la ficción del primer ciudadano. Constantino es un autócrata. Es el dominus, el señor. Adopta el ceremonial de las cortes orientales y persas, la diadema de perlas, las túnicas de seda y oro bordadas con gemas, y el acto de la prosquínesis, donde los súbditos deben arrodillarse y besar el borde de su túnica. Ya no es un general romano que es el primero entre iguales. Es una figura sagrada, el vicario de Dios en la tierra, ungido por el cielo. Para evitar las usurpaciones militares que habían plagado el siglo anterior y que lo habían llevado a él mismo al poder, toma una decisión radical y permanente. Separa el poder civil del militar. Los gobernadores provinciales ya no comandarán ejércitos. Los generales ya no recaudarán impuestos. La burocracia civil y la jerarquía militar se convierten en dos ramas distintas que solo se reportan a él. Esto hace que las rebeliones sean mucho más difíciles de organizar. Crea nuevos rangos militares, como los magistri militum, maestros de soldados, que responden directamente al emperador. Y lo más importante, divide al ejército en dos: las tropas fronterizas, limitanei, una milicia estática y un nuevo ejército móvil de élite, comitatenses, que viaja con el emperador, una espada lista para golpear cualquier crisis interna o externa. Su desconfianza hacia las viejas instituciones es absoluta. La disolución de la Guardia Pretoriana tras la batalla del Puente Milvio es un ejemplo. La reemplaza con la Sesiolae Palatinae, una nueva guardia de palacio de élite, compuesta en gran parte por germanos, cuya lealtad no es a Roma ni al Senado, sino al hombre que les paga, Constantino. Permite y promueve el uso de símbolos cristianos en el ejército. El lábaro, su estandarte personal con el crismón, se convierte en el estandarte principal de las legiones, un talismán de victoria bendecido por el Dios cristiano. Pero su reforma más duradera, la que sostendría su nueva capital y su imperio durante un milenio, es económica. El imperio se ahogaba en una inflación galopante, donde la moneda de plata se había devaluado tanto que no valía casi nada. Constantino entiende que un nuevo imperio necesita una moneda nueva y estable. Introduce una nueva moneda de oro, el solidus. El solidus no es una moneda fiduciaria, es oro puro. Cada moneda tiene un peso y unos actos garantizados por el poder imperial.
Para acuñar esta nueva moneda en cantidades masivas, Constantino hace algo que solo él podía hacer. Ordena la confiscación de las vastas reservas de oro y plata de los templos paganos de todo el imperio. Estatuas de dioses, tesoros de templos, ofrendas acumuladas durante siglos. Todo es fundido. Es un golpe doble y genial. Enriquece al Estado y financia su nueva moneda, mientras que, al mismo tiempo, empobrece y debilita fatalmente a la vieja religión. Es una transfusión de sangre económica sacada de las venas de los viejos dioses y bombeada al corazón de su nuevo Estado cristiano. El solidus se convierte en la base del sistema monetario. Es tan estable, tan confiable, que se convertirá en la moneda de reserva internacional del Mediterráneo y más allá. Circulará con su pureza casi intacta durante más de 7 siglos, convirtiéndose en el dólar de la Edad Media. Con él, Constantino pagará a sus soldados, financiará sus iglesias, construirá su ciudad. Constantino se convierte en el primer emperador en abrazar activamente el cristianismo. Y con ello, inaugura la compleja, simbiótica y a menudo tóxica relación entre la Iglesia y el Estado que definiría la civilización occidental. Su reinado marca el momento en que la Iglesia pasa de ser la víctima del poder a ser su socia más poderosa. Su mecenazgo es ilimitado. No es solo política, se vuelve personal. Financia construcciones monumentales no solo en Roma, como la Basílica de San Pedro, construida sobre lo que se creía era la tumba del apóstol, y Constantinopla, sino también en Tierra Santa. Su madre, Helena, ahora elevada al rango de Augusta, se convierte en la figura central de esta nueva piedad imperial. Ya anciana, la antigua mesonera, ahora una de las mujeres más poderosas del mundo, realiza un peregrinaje a Jerusalén alrededor del año 326. Es un viaje que cambiará el mapa espiritual del mundo. Con fondos imperiales ilimitados, Helena viaja por Palestina, identificando los lugares sagrados de la vida de Cristo. Financia la construcción de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, sobre el lugar recién descubierto e identificado como la tumba de Cristo, tras demoler un templo pagano que estaba encima. Financia la Basílica de la Natividad en Belén. Su viaje es, en efecto, una conquista espiritual de Tierra Santa, mapeando la geografía del cristianismo sobre el mundo. Según la leyenda, es durante esta visita que ella descubre la Veracruz, los restos de la cruz en la que Cristo fue crucificado, junto con los clavos sagrados. Las reliquias que trae de vuelta a Roma y Constantinopla se convierten en los talismanes más poderosos de la cristiandad y en símbolos invaluables de la legitimidad divina de su Hijo. Constantino otorga al clero privilegios legales y exenciones fiscales masivas. Los obispos son tratados como funcionarios imperiales. Se les da autoridad judicial. Esto fortalece económicamente a la Iglesia y la ata firmemente al trono. La Iglesia provee la legitimidad celestial, el emperador provee la espada terrenal. Sin embargo, Constantino sigue siendo ante todo un político pragmático. Su transición es lenta y calculada. No prohíbe el paganismo. Entiende que la mayoría de sus súbditos, y especialmente el ejército y la aristocracia, siguen siendo paganos. Es un acto de equilibrio. Durante la mayor parte de su reinado, continúa usando símbolos que apelan a ambos lados. Sus monedas son el ejemplo perfecto de esta ambigüedad. En un lado puede aparecer el crismón cristiano, en el otro el sol Invictus, su antiguo patrón, con la inscripción «Al sol inconquistado, mi compañero». ¿Es el sol una metáfora de Cristo, la luz del mundo? ¿O es una forma de mantener contentos a los soldados paganos? Constantino está feliz de dejar que todos lo interpreten a su manera. Él es el puente,
Pontifex, entre ambos mundos. Ordena la copia de 50 Biblias en pergamino de lujo para las nuevas iglesias de su capital, un acto que ayuda a estandarizar el canon de las Escrituras. Pero hay un hecho crucial que revela su mentalidad y la de su época. A pesar de todo esto, a pesar de luchar bajo la cruz, de construir las iglesias más grandes del mundo y de presidir concilios, Constantino pospone su propio bautismo. Esto no es inusual. El bautismo se consideraba un lavado total y único de todos los pecados. Para un emperador, un hombre cuyo trabajo era la política brutal, que debía librar guerras, firmar sentencias de muerte y participar en el gobierno de un mundo pecaminoso, era prudente posponer esa absolución final. Constantino sabía que su trono requería pecado. Vivirá su vida como un emperador que peca, con la intención calculada de morir como un cristiano perdonado. La fe que Constantino ha adoptado, la que ha elevado de la oscuridad a ser la socia del imperio, no es una entidad unificada, está profundamente, viciosamente dividida. Y una controversia teológica iniciada por un carismático y popular presbítero en la ciudad más intelectual del imperio, Alejandría, amenaza con desgarrar el imperio. El sacerdote se llama Arrio y su enseñanza es explosiva. El corazón de la disputa es la naturaleza misma de Cristo. Arrio enseña que Cristo, el Hijo, es una criatura. Es divino, sí, es el ser más perfecto de la creación, pero fue creado por Dios Padre en un momento del tiempo. Hubo un tiempo en que el Hijo no era. Es su lema. Por lo tanto, el Hijo es subordinado, no eterno, ni igual al Padre. Esta idea es lógica, es racional y es increíblemente popular. Para su oponente, el obispo Atanasio de Alejandría, esto es una herejía monstruosa. Sostiene que si Cristo no es plenamente Dios, si es una criatura, su sacrificio en la cruz no es suficiente para salvar a la humanidad del pecado. El Hijo, insiste Atanasio, es eterno, coigual y homoousios, de la misma sustancia que el Padre. Esta no es una disputa académica de monjes, es una guerra cultural. Las ciudades de Oriente se dividen. Las turbas se pelean en las calles, los estibadores en los muelles y los panaderos en las tiendas debaten sobre la naturaleza de la Trinidad. La unidad del imperio está en juego por una sola letra en griego. Si el Hijo era homoousios, de la misma sustancia, u homoiousios, de sustancia similar, una iota que amenaza con partir el mundo. Constantino, el pragmático, el soldado, ve esta disputa no en términos teológicos, apenas entiende las sutilezas de la cristología griega, sino en términos políticos. La desunión religiosa es una amenaza directa a la unidad del imperio que tanto le ha costado construir. Un imperio, un emperador, un dios. La división en la iglesia es peor que una guerra. Primero, escribe a los contendientes, reprendiéndolos y pidiéndoles que dejen de pelear por nimiedades filosóficas. Pero el fuego es demasiado grande. Decide intervenir con la fuerza total del Estado. En el año 325, convoca el primer concilio ecuménico mundial en la ciudad de Nicea. Paga de la tesorería imperial el viaje de más de 300 obispos de todo el imperio, desde España hasta Persia. La escena en Nicea es surrealista. Es uno de los grandes dramas de la historia. Muchos de estos obispos llegan al Palacio Imperial de verano llevando las cicatrices físicas de la gran persecución de Diocleciano, que había terminado solo una década antes. Hombres a los que les faltan ojos, que cojean por tendones cortados, que tienen las manos deformadas por el fuego de las torturas. Hace 20 años el Estado intentaba matarlos. Ahora el emperador romano en persona, vestido de oro y púrpura, los recibe con honores. Se inclina ante ellos, besa sus cicatrices y les pide que definan a su Dios. Constantino preside la apertura, no como teólogo,
sino como el Pontifex Maximus de un nuevo tipo, el garante del orden. Les dice, en latín, que muchos obispos de habla griega apenas entienden, que la división en la Iglesia es peor que cualquier guerra y que deben llegar a un acuerdo. El concilio debate ferozmente durante semanas, pero la voluntad del emperador es clara, necesita unidad. El arrianismo es condenado, Arrio es